este 2021 tengo la gran suerte de ser padrino de APMOU. Muchísimas gracias a APMOU Ourense por confiar en mí y gracias por dejarme participar en vuestra causa y que sois geniales y que os amo muchísimo. Este 3 de octubre se celebra la Jornada de Conciencia y Adopción Responsable. Como objetivos principales de APMOU, stop abandono, stop maltrato de animales, esto ya lo sabéis, y mejora de leyes con respecto al maltrato y al abandono. Entre todos podemos hacer muchísimo, así que es importante que os suméis a APMOU Ourense, que os suméis a mí y que cada vez pues vayamos siendo más los que nos vamos concienciando y vamos ayudando a nuestros animales, porque nos necesitan, amigos, nos necesitan. Un abrazo gigante y que sepáis que si por favor, si veis cualquier tipo de maltrato contra los animales, si veis pinchos, si veis cualquier tipo de cosa que pueda dañar a los animales, súper importante, por favor, que denunciéis. ¿Vale? Gracias, un abrazo gigante a todos. I promise I won't let it take me. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Inés, soy la presidenta de APMOU y en nombre de todos agradeceros el apoyo y el interés en esta sexta jornada de convivencia y adopción responsable. Que como veis este año 2021 lo hacemos de forma online por culpa del COVID. Y son 6 años ya que estamos con esta jornada que creemos necesaria y beneficiosa con el propósito de servir de puente entre los profesionales y los que tenemos la suerte, ¿no?, de convivir con un animal de familia, como así nos gusta llamarles a nosotros. Y por supuesto también a aquellas personas que seguramente nos estáis viendo y a lo mejor estáis pensando en aumentar la familia, por favor, hacerlo de manera responsable. Para ello hoy tenemos a una gran profesional. Ahora en breve os voy a decir un poco en qué consistirá la jornada de los profesionales que nos acompañan. Pero también quería mencionar el propósito de la jornada, que durante estos años hemos tocado pues distintos temas, ¿no?, para ayudar a conocerlos mejor, a cuidarlos mejor, conocer sus derechos, conocer a otras asociaciones, profesionales, veterinarios que nos han acompañado, miembros de la policía también ha estado en nuestra mesa redonda y, como no, también la figura del etólogo, que por allá 2015, cuando nacía la asociación de APMOU, no se sabía lo que era un etólogo. APMOU nace en 2015 con una necesidad básica porque no teníamos parques para reivindicarlos, y de ahí pues y bajo esa camita que nosotros nos gusta mucho tener ese, digamos, raíz, ¿no?, por llamarla de alguna manera, la educación, el respeto, la convivencia, que debe ser bidireccional. Tanto los que tenemos animales de familia como los que no tenemos animales de familia debemos de convivir en armonía y con respeto los unos por los otros. Nosotros no teníamos parques caninos, teníamos solamente uno, por el cual se escapaban porque había un agujero, no estaba bien cerrado, y algunos fueron atropellados. También no había la altura, digamos, necesaria, ¿no?, para resguardarlos, y también saltaban. Entonces empezamos un poco por los parques caninos y después empezamos a luchar un poco, aunque sea invisible, porque es un acto que no se ve, no se materializa, a excepción de nuestros socios, que les damos todo mes a mes y anualmente lo que hacemos. Para las administraciones, ya no solamente a nivel provincial, sino también estatal, estamos luchando por unas leyes más férreas, más duras y condenatorias ante el abandono y el maltrato animal. Hemos ido a colegios, seguiremos yendo a colegios cuando esto se normalice, para seguir sumando educación
y empatía, una palabra que hace mucha falta. Obviamente sabemos que esa palabra no solamente debe caer en los colegios, sino también en los mayores. Y por supuesto en todos vosotros que estáis ahí y nos ayudéis a servir de puente, todos los que os queráis sumar y hacer asociaciones similares a las de AMOU, aquí nos tenéis, sois bienvenidos, cuantos más seamos mejor. Y todos aquellos profesionales, ya bien sea de la veterinaria, de derecho animal, que nos podáis ayudar a sumar, ¿no? A sumar y ser más fuertes cara a la administración y conseguir esas leyes que ya existen en Europa y que son tan necesarias en nuestro país para acabar con el abandono y el maltrato animal, pues solo tenéis que escribirnos a info@ammo.com o llamarnos. Tenéis el teléfono tanto en Facebook como en Instagram y en las redes sociales, podéis comunicaros también por mensaje, que os contestaremos y estaremos encantados de sumar ayuda y apoyo. AMOU lo he resumido así muy breve, pero sí, la raíz es la educación y poquito a poco hemos creado un pequeño, mediano árbol, ¿no? Porque nos gusta tocar varias ramas, como tenemos la escuela online AMOU Educa, tenemos campañas de concienciación, tenemos esa lucha, ¿no? Administrativa, bueno, lucha por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero realmente nos gustaría que se viera como un diálogo y una ayuda o un puente, como nosotros también nos denominamos, que somos puentes entre los profesionales, la administración, entre los profesionales y las personas que estáis ahí al otro lado, de ayudarnos los unos a los otros, pero por el bienestar común y de todos. Tener un animal no es solo comida y agua, es un compromiso familiar que ha de hacerse con cuidado, progresivo y por supuesto es de por vida. No es justo que una persona maltrate un animal y se vaya tan a sus anchas. No es justo que también una persona vaya a adoptar un animal y no haya un profesional que le dirija en el sentido de cuál es lo que necesita, porque muchas veces es verdad que vamos con el corazón rebosando amor y cariño para dar, y luego cuando adoptamos y tenemos ese perrete o ese gatito y nos da ciertos problemas, hay personas que sí acuden a un educador canino o a un etólogo, pero hay otros que simplemente lo devuelven a la protectora, y eso en los mejores de los casos. En otros casos lo abandonan en una cuneta y sabemos que ese final no es bueno. Así que nada, la jornada de hoy voy a hablar un poquito, dar las gracias a nuestro padrino este año, Dani Parreño. Muchas gracias por esa apertura tan bonita, tan alegre y por supuesto tan cariñosa hacia nosotros, los que formamos esta asociación, que es lo que pretendemos, ayudar y tender puentes. Acto seguido va a venir Noemí Aro, va a hablar de las protectoras, de cómo adoptar responsablemente, que yo soy la primera que todos los días aprendo algo, aunque me encante leer y me encante leer muchos libros acerca de los animales, de los perros, de educación. Nunca lo sabemos todo. Y por supuesto, los parques caninos no son el mejor sitio para aprender del boca a boca. Siempre acudir a un profesional que sea cualificado, no es de corte. Y perdonadme que aquí hago un breve inciso, pero es que tengo que decirlo sí o sí siempre. Preguntarle antes de dejar a vuestro perro en manos de un educador canino dónde se ha formado, que os enseñe la licencia, la acreditación. No os dé vergüenza, porque estáis en vuestro propio derecho de hacerlo, igual que tampoco lo dejaréis, imagino, en cualquier guardería, ¿no? Preguntáis qué tal, si tiene sus licencias y cómo los cuidan, porque sois vosotros el mejor que conoce a vuestro animal y sabéis si viene triste, si eso o algo de ahí os chirría. Entonces, pues hacer lo mismo y hacer caso a vuestra intuición y por supuesto pedir siempre dónde se han formado antes de empezar una clase con cualquiera, ¿vale? Nosotros somos muy exigentes y cuando traemos entrevistas o traemos a profesores a nuestra escuela,
somos los primeros en hacerlo y os puedo asegurar que no tienen ningún inconveniente. Al revés, para ello le estáis ayudando mucho a capotear ese, digamos, intrusismo que existe ya en nuestro país, y hay mucho. Mientras no se establezca desde el gobierno central, desde el gobierno de trabajo y educación, la formación del educador canino, pues mientras eso no esté vigente, pues obviamente, pues si ya lo hay con otras cosas, imaginar cuando estamos en este campo. Bien, después de Noemí viene una veterinaria, se llama Mari Reyes. Ella es de Mi Mundo Veterinario, va a hablar de las necesidades básicas de nuestro animal de familia, que no solamente es adoptar y nos vamos al veterinario, ponemos las vacunas, comida y agua y ya está. Hay más cosas, y si no las cubrimos después, eso puede desembocar en problemas también de aptitud. Y finalizamos, porque nos vamos cruzando el charco, con Gatova. Ellas y ellos son un grupo que nos encanta porque hacen intervenciones asistidas con felinos. Es algo que se ve aún poco, en nuestro país tampoco. Hay muchas más intervenciones asistidas con perros que con gatitos. Y lo que hacen es eso, visualizar su trabajo y también exponerlo, de cómo lo ponen, digamos, en asociaciones y en entidades para y por ayudar también a las personas. Es algo también muy, muy bonito, y nos parecía también un tema del que hablar en esta jornada. Y finalizamos con un concurso que lo haremos al final de todo, gracias a Vivadog o Vivacat, porque hay un Vivadog y Vivacat, una cajita de cada, para el que más sepa de perrito o gatito. Es una especie de trivial con unas preguntitas muy sencillas, y el que sea el más rápido en contestarlas y las conteste bien, pues se va a llevar esa cajita. Así que muchísimas gracias Vivadog España por este regalo, que se lo haremos llegar a cada persona que gane, que será uno de perrito y otro la caja de gatito, ¿vale? Y eso será sobre las 9 de la noche, para que estéis todos en casa y pasemos un rato divertido. Y nada más, con esto me despido. Dar de nuevo las gracias a todos los profesionales que nos apoyáis altruistamente. Gracias a todos los que siempre nos estáis apoyando, nos estáis siguiendo. We're like a storming down, running down the hill.
mi nombre es Noemí Aro, soy educadora canina, fundadora de Ulises y Argos, y hoy voy a hablaros un poquito de perros adoptados. Voy a empezar compartiendo pantalla por aquí para que lo veáis bien y bueno, voy a contaros un poquito mi trayectoria para que también sepáis por qué estoy aquí. Mi camino en el mundo del perro comienza en el año 2008. Yo, realmente provengo del mundo de las finanzas, del marketing. Estudié ciencias empresariales, después hice un posgrado en redes sociales, un máster en marketing creativo y conseguí entrar en una de las consultoras más importantes del mundo. Sin embargo, el trabajo no me llenaba y al mismo tiempo que estaba realizando esas labores, comencé a buscar formación relacionada con educación canina. Finalmente terminé haciendo también intervenciones asistidas con perros, perros de servicio, en fin, me fui especializando un poquito en aquellas cositas que me gustaban un poco más. Durante muchos años compaginé ambos trabajos, que fue un poco una locura. Mi proyecto, que es Ulises y Argos, pero que al principio era muy distinto del que podéis conocer y disfrutar ahora. Y en el año 2011 empecé a crear un poco la idea de cofundar una asociación que finalmente dio la luz con otras compañeras del mundo animal y nos dedicábamos a la formación de profesionales, a la educación canina, rehabilitación de perros abandonados. Estuve colaborando con varios albergues, intervenciones asistidas con perros, hacíamos un poquito de todo. Sin embargo, yo seguía con la idea de ese proyecto inicial, que era Ulises y Argos, y en 2016, como mi vida hizo un catacrack un poco raro, terminé haciendo un máster en políticas de igualdad y violencia de género. Así que decidí dejar la asociación y retomar ese proyecto inicial de Ulises y Argos, pero con otra forma y con otros valores y objetivos. Desde ese momento empecé a darle vida a todo este proyecto, a dónde quería llegar. Uno de los objetivos es potenciar la felicidad de los perros y de las familias humano-caninas y también potenciar el emprendimiento en femenino dentro del mundo del perro. Así que si todavía no lo conocéis, os invito a conocerlo y espero que os guste. Es un proyecto que para mí es como mi pequeña criaturilla porque es también el que me ha impulsado a dar ese salto de fe para dejar mi trabajo por cuenta ajena y quedarme con lo que me llena, lo que más me llena en el mundo, que es el mundo del perro. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poco de perreras y protectoras, qué diferencias hay y también quiero que sepáis un poquito cuál es el camino que sigue el perro una vez que entra en estos centros, porque muchas veces cuando voy a ver a una familia monocanina que acaba de adoptar un perro, como no saben sus antecedentes, por decirlo así, o su historia, sienten como que les falta mucha información sobre cómo pueden trabajar con él. Pero hoy veremos que realmente hay mucha información de la que podemos tirar para empatizar sobre todo con él y acompañarle en ese camino de vida. Vamos a hablar también de la importancia de seleccionar a los perros, que a lo mejor suena un poquito mal así de primeras, pero ya entenderéis cuál es el objetivo de esta selección y a qué me refiero con esta selección. Vamos a hablar también del cuidado de las primeras semanas, los primeros días de esos perros que provienen de la adopción. Vamos a hablar un poquito de comunicación, porque es fundamental en todos los casos, pero especialmente en perros que han pasado por un trauma de estas características. Y vamos a hablar también de la adaptación del perro que proviene de la adopción. Vamos a ver primero, como ya os anticipaba, cuál es la diferencia entre protectoras y perreras. Pero antes de nada quiero comenzar con esta frase. Para empatizar con tu perro tienes que recorrer su camino. Esto es lo que os comentaba anteriormente. Si no sabemos muy bien por dónde ha pasado ese perro que nos hemos llevado a casa o solamente a lo mejor se tiene la idea de que ya como lo adoptamos y lo llevamos al hogar y tiene todas sus necesidades cubiertas, ya debería ser feliz, pues al final pueden ir apareciendo otros problemitas o que al final ese vínculo no se cree de una forma totalmente positiva o que no llegue a realizarse esa adaptación de una forma tan rápida o tan adecuada. Entonces vamos a ver un poquito cuál es ese camino que sigue el perro que proviene de la adopción. Pues hay perros que entran en las perreras. ¿Qué pasa con las perreras? Que normalmente están subvencionadas única y exclusivamente con medios públicos. Por lo tanto, ¿qué ocurre con esto? Que la alimentación que reciben esos perros es bastante precaria porque suelen estar bastante saturadas, bastante llenas. El dinero que llega
a estas perreras es bastante escaso. Entonces son perros que ya durante ese periodo que están dentro de esa perrera, de esos chenilos, van a recibir una alimentación bastante pobre que va a influir en su comportamiento. Hablando de los cheniles, también hay que tener en cuenta que en este caso va a haber un gran número de individuos conviviendo juntos dentro del mismo chenil, por lo que eso también puede provocar algún comportamiento inadecuado entre ellos. También es verdad que en tema de vacunas, desparasitaciones, tratamientos de salud, las perreras van bastante justitas. De hecho, hay perros, dependiendo de la perrera, pero seguramente habéis visto noticias en las que, por desgracia, están en muy malas condiciones. La climatología también a la que están expuestos suelen ser temperaturas extremas, de mucho calor o mucho frío, lo que también va a influir en su comportamiento y ahora más adelante hablaremos un poquito de todo esto. También un factor importante a tener en cuenta en las perreras es que la limpieza muchas veces no es la adecuada, a veces no se limpia las veces necesarias ni tampoco con los productos que debería de realizarse esa limpieza para que el perro sienta que está en un lugar adecuado, en un lugar limpio y que tampoco haya problemas de salud. Y luego el personal que está en estos centros, pues bueno, a veces no tiene la empatía ni los conocimientos también necesarios a lo mejor para tratar con este tipo de perros. Y luego también debido a esa saturación que os comentaba, lo peor que tienen las perreras es que existe el sacrificio, es decir, cuando los perros llevan un tiempo determinado en la perrera y más si hay hacinación, por lo general se pasa al sacrificio del animal. ¿Cuál es la diferencia con las protectoras? Las protectoras normalmente cuentan con medios privados y también con donaciones, incluso pueden contar con algún tipo de subvención. Aquí la alimentación suele ser mejor, aunque claro, al final las pobres al contar con tan pocos medios, pues tampoco, digamos que normalmente no tienen tampoco la alimentación más adecuada del mundo. Aquí en los cheniles el número de individuos, aunque muchas veces también están muy desbordadas, suele estar más repartido porque cuando no pueden coger más perros dentro del recinto, normalmente lo que hacen es bloquear, no recogen más perros, por lo tanto no hay tanto hacinamiento. Y sí que prestan bastante más atención normalmente al tema de vacunas, desparasitaciones, tratamientos, que los perros tengan una salud adecuada. La climatología también suele ser bastante extrema, porque bueno, suelen ser cheniles que por lo general pues están en exteriores y no cuentan tampoco, no pueden permitirse el tener a lo mejor unos locales muy adaptados, por decirlo así, o tan adaptados como para que protejan de un frío o de un calor extremo. Sí que la limpieza también la llevan más a rajatabla, normalmente se hace con agua caliente y detergente y aparte se suele hacer también de una forma bastante más habitual que en el caso de las perreras. Aquí el personal sí que suele tener mucha más empatía que en el caso de las perreras, es gente que lo hace normalmente de forma voluntaria y porque sienten que quieren ayudar. Y aquí, aunque haya saturación, no hay sacrificio, por lo tanto esto ya es una diferencia fundamental. Además, normalmente todas suelen contar con una red de casas de acogida, por lo tanto esto está muy bien porque los perros en lugar de pasar a estos cheniles están en familias hasta que pasan a la adopción. Vamos a ver cómo influye estas cositas que hemos visto tanto de las perreras como de las protes en nuestro perro, en ese perro que vamos a adoptar. Vamos a intentar hacernos una idea de esto que os voy a contar para empatizar un poquito con él y saber qué situaciones ha vivido o ha podido vivir en la protectora o en la perrera que le hagan comportarse de una forma determinada. Por un lado teníamos lo que os comentaba de la alimentación. Perros que no reciben la alimentación necesaria, especialmente en las perreras, que aparte de no tener mucha calidad, a veces son raciones bastante escasas, o incluso a veces pues los pobrecitos comen bastante poco. Perros que han pasado por estas situaciones pues pueden desarrollar problemas de coprofagia, que son perros que se comen sus propias heces, ansiedad por el alimento, que son perros que luego comen con mucha ansiedad, ingerir telas, calcetines, paredes, tener hiperactividad, incluso depresión o alguna alteración del sueño. La alimentación al final influye muchísimo, igual que en el ser humano. Entonces, cuando nos llevamos el perro a nuestra casa, aunque nosotras le demos una alimentación de muy buena calidad y las tomas necesarias, tenemos que saber que el perro ha pasado por esto y esto va a tener seguramente
unas consecuencias o un periodo de adaptación. No pasa nada, pero tenemos que saberlo y tenemos que respetarlo y ayudar. Luego, cuando hay ese hacinamiento que comentábamos en los cheniles, aquí lo que puede suceder es que se produzca una sensibilización. ¿Por qué? Porque si hay muchos perros agrupados en el mismo sitio, no tienen, digamos que al no tener el espacio suficiente va a empezar a aumentar el estrés. Aparte, en muchas ocasiones hay un aislamiento social, sobre todo en el caso de las perreras, que a lo mejor solo ven al ser humano para la alimentación. Entonces son perros que pueden sensibilizarse con otros ejemplares o incluso con el ser humano y pueden después desarrollarse comportamientos desadaptados. Este tipo de perros también a veces cuando llegan al hogar sufren una hiperexploración, quieren descubrirlo todo porque han estado mucho tiempo sin estimulación, por decirlo así. Y bueno, también puede suceder que tengan miedo al exterior, porque el chenil al final se ha convertido en un sitio seguro en el que saben que relativamente no pasa nada y entonces pueden tener mucho miedo a salir de ese chenil y a salir de su zona de confort, por decirlo así, aunque sea una zona bastante negativa. Entonces, bueno, esto tenerlo en cuenta también de lo que pueden sentir. Luego, sobre el tema de vacunas, desparasitaciones, tratamientos, al final, cuando hay una mala salud en el perro, esto provoca un desequilibrio. Entonces, al final, todos los problemas de salud van a generar, casi con total seguridad, un problema de estrés que puede conllevar comportamientos desadaptados. Con las climatologías extremas pasa un poco algo parecido. El perro no va a descansar bien porque va a tener mucho frío o va a tener mucho calor, al final va a estar irritado y ese estrés, aparte de lo que conlleve el frío o el calor extremo, va a facilitar problemas de salud, problemas de articulaciones que al final se puede traducir también en comportamientos desadaptados. Sobre la falta de limpieza, bueno, pues también puede provocar la coprofagia, que ya hablábamos anteriormente, falta de bienestar en el animal, problemas de salud o estados emocionales negativos. Luego el personal aquí, bueno, si no tienen empatía con los perros ya obviamente es algo muy negativo, pero incluso teniendo empatía y queriendo ayudarles, a veces se puede provocar sin quererlo algún problema de comportamiento. Por ejemplo, cuando lo capturan en el exterior, a veces esa forma de capturar al animal puede conllevar problemas comportamentales. A veces no hay otra forma de hacerlo, pero bueno, que sepamos que también aquí el perro ha podido sufrir un trauma. O cuando están en las casas de acogida, que a veces no somos conscientes de que a lo mejor le estamos enseñando al perro a saltar, por ejemplo, porque le estamos haciendo recoger la comida porque es muy gracioso poniéndosela un poquito más arriba y al final creamos un perro muelle, por decirlo así. Entonces, bueno, son pequeñas cositas que van sumando y que a lo mejor cuando llega a nuestra casa nos sorprende, pero no debería de sorprendernos. Todo se puede modificar y todo se puede trabajar. Lo importante es empatizar. Y luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el impacto que tiene el abandono bueno, en los perros que están tanto en perreras como en protectoras o como en la calle, en el exterior. Muchas veces cuando adoptamos al animal pensamos que con eso ya le hemos solucionado la vida y ya va a ser feliz y ya va a ser todo maravilloso. Sin embargo, el perro, aparte de por todo este camino que os he comentado que tenemos que tener en cuenta para saber en qué estado emocional llega el perro a nuestro hogar, el abandono en sí ya ha conllevado pues bueno, un impacto y una huella en el animal. Estamos hablando de perros que a lo mejor han sufrido un maltrato físico o un maltrato psicológico o ambos. Tenemos también perros en los que a lo mejor tenían un vínculo, aunque estuviera debilitado, pero tenían un vínculo con esa familia y de repente se la abandona y ese vínculo desaparece de repente y se ven desamparados. Entonces eso provoca un gran sufrimiento porque el perro se pregunta qué ha ocurrido, porque estoy aquí, porque me he quedado totalmente solo y dónde está mi familia. Todo esto conlleva pánico, conlleva desconfianza, ansiedad, estados de depresión y de apatía, que al final, si lo piensas, es lo que le podría pasar a un ser humano que pasa por esa situación. Y aquí se produce un cambio brusco de vida en el animal también, aunque sea para bien, pero fíjate todo el camino por el que ha pasado el animal, ese recorrido que ha hecho, incluso estando en una prote, que es una situación, incluso en una casa de acogida que es más positiva, pero al final hay un cambio brusco de vida para el animal, de una vida que llevaba, un periodo bueno, de trauma por el que pasa y una vida nueva a la que tiene que adaptarse.
Y son perros que normalmente también tienen miedo al abandono después de pasar por esta situación, a lo mejor tienen más dependencia, tienen una autoestima más bajita que tenemos que potenciar, crean vínculos a lo mejor erróneos porque los crean a lo mejor de una forma poco más dependiente, tienen poca individualidad, entonces eso también hay que trabajarlo. Y luego también a veces tienen miedo a probar, a ofrecer conductas nuevas, a decidir por lo que pueda pasar, tienden a complacer a la familia y a veces tienen miedo al coche también, porque es que a lo mejor son perros que se les ha abandonado desde un coche, se les ha dejado en alguna zona. Entonces a veces adoptamos un perro y nos encontramos con que tiene miedo a montar en el coche o no le gusta o no se siente cómodo, pues esto puede venir. Entonces, ahora os preguntaría otra vez, ¿realmente no sabes su recorrido? Puede que no sepas todo, pero sí que sabes lo suficiente para empatizar y para empezar a trabajar. Toda esta información que os acabo de dar, si os fijáis, es mucha para que el estado emocional de un perro se tambalee. Esto no es nada malo, simplemente lo que sí que se necesita es tener conciencia sobre cuál es el camino que han recorrido y acompañarlos en todo el camino que les queda después. Y yo siempre digo que sin mochila no hay viaje. Puede que a lo mejor adoptemos un perro que tenga algún problema, puede que a lo mejor tengamos que trabajarlo o puede que no y que ese perro se recupere incluso por sí mismo, que tienda a ese equilibrio. Pero bueno, si tengo que trabajarlo y tengo a lo mejor que modificar alguna conducta, tengo que ayudarle y tengo que acompañarlo en ese viaje, yo voy a aprender también muchísimas cosas. Yo siempre digo que de quien yo he aprendido más en el mundo del perro es de Alma, mi compañera canina, que proviene de la adopción y he tenido, bueno, una casuística bastante desagradable. Al final, yo siempre pienso que ellos te eligen a ti y te eligen para provocar también en ti un cambio. Entonces, que no os asuste tampoco esto. Y vamos a hablar un poquito ahora de la selección y vamos a ver si realmente es tan cruel como suena. Me parece que vamos a la perrera a decir qué perros son válidos o no. Y no es realmente así, ni en perreras ni en protectoras. ¿De qué estamos hablando con lo de la selección? Aquí la pregunta es si nos eligen ellos o los elegimos nosotras. Muchas veces cuando las familias van buscando un perro, aunque sea un perro que proviene de la adopción, a veces buscan a lo mejor una raza determinada, una edad determinada, porque le recuerda a un perro que a lo mejor ya ha pasado por su vida, porque piensan que se va a adaptar mejor a su situación. Sin embargo, esto hay que analizarlo con mucho cuidado. Primero, tenemos que saber cuál es nuestra historia. ¿Por qué queremos realmente adoptar a ese perro o por qué estamos buscando un perro con una casuística concreta? ¿Cómo vamos a realizar esa adopción? ¿Cuándo la vamos a hacer? Si tenemos realmente tiempo para dedicarle al perro en esa adaptación que va a suponer. Y por qué también es importante preguntarse el por qué queremos adoptar al perro, porque a veces, bueno, se adopta por impulsos, pero los perros realmente son para toda la vida. Entonces es algo que tenemos que tener claro y que tenemos que ser conscientes de que si tenemos suerte nos va a acompañar durante gran parte de nuestro camino. Entonces, ¿qué recomiendo yo? A la hora de elegir el perro, ¿qué considero importante cuando vamos al albergue, a la prota, a la perrera, a seleccionar al animal? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿vale? Pero primero tenemos que pensarlo muy bien, porque aunque a lo mejor esta selección suena egoísta, es justamente todo lo contrario. Si no analizamos realmente qué perro va a encajar con nuestro tipo de vida y que vamos a poder darle lo que necesita, lo que va a pasar es que probablemente ese perro se devuelva al albergue o a la perrera y que le creemos un trauma añadido. Entonces, por favor, es un tema muy serio. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es el tiempo. Un perro no es sacarlo 3 veces al día ni sacarlo solo a hacer pis. Un perro necesita tener bueno, unos paseos de calidad, necesita tener un tiempo de ocio y necesita tener una familia. Hay que tener en cuenta también que el perro es un gasto. Tienen que tener unos cuidados de salud que tienen que tener las revisiones adecuadas. O sea, un perro no se puede llevar a la clínica veterinaria solo cuando se pone malo. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Si el perro lo necesita y tiene un desequilibrio emocional, también tendremos que darle una educación.
que también puede suponer un gasto si necesitamos apoyarnos de una persona profesional del mundo de la educación canina. Necesita unos cuidados y luego también algo que parece muy obvio, pero que parece que se nos olvida, los perros sueltan pelo. Entonces, muchas veces cuando nunca has convivido con un perro y lo adoptas y llegas a casa, te das cuenta de que durante todo el año tu ropa negra se convierte prácticamente en el color de tu perro y que, bueno, habrá pelos en el sofá y en el suelo y en otras zonas del hogar. Entonces, esto también es importante. Luego, si tienes un compañero canino actualmente, si tienes otro perro, aquí a mí me gusta mucho recalcar que no adoptéis a otro perro para que le haga compañía a vuestro compañero canino actual. Porque muchas veces lo hacemos con muy buena intención, porque pensamos que nuestro perro a lo mejor ahora ya es mayor y se siente más solo o más aburrido, o que a lo mejor pasa unas horas determinadas en casa que estaría mejor con otro perro. Y a veces lo que hacemos con esto es meter la pata hasta el fondo. Porque los perros muchas veces lo que pasa es que se desequilibran más cuando metemos otro individuo en el hogar, sobre todo si este no encaja con él a nivel comportamental. No todos los perros se tienen por qué llevar bien. Por lo tanto, si vamos a introducir otro perro en el hogar, está muy bien, pero tenemos que saber también si eso le va a venir bien al perro que ya se encuentra en casa. Luego hay que tener previsiones también. ¿A qué estamos dispuestas a renunciar? Imaginaros que somos unas personas que nos gusta viajar muchísimo y viajamos muchísimo en avión y nos cogemos un perro súper grande o un braquicéfalo que no le viene, no debería de montar en avión porque se puede morir, y de repente eso va a trastocar, por decirlo así, nuestra vida. De una forma o de otra vamos a tener que adaptarla. Entonces, ¿qué estamos dispuestas a renunciar o a adaptar en nuestra vida? Relacionado con esto, tener en cuenta también el tamaño y los requisitos que soliciten para ese perro que vamos a adoptar, porque esto también es importante tenerlo en cuenta. Luego, la energía que tiene nuestro perro. Si nosotros somos unas personas que, imagínate, andamos mucho, nos gusta hacer trekking por la montaña, pues bueno, vamos a coger un perro que a lo mejor tenga ese tipo de energía, no vamos a coger otro que esto le suponga un suplicio. O a la inversa, la energía del perro tiene que ir en relación con nuestra energía y con nuestro tipo de vida también. Y luego también tener en cuenta que los perros no curan ni ayudan. Muchas veces cogemos un perro y lo adoptamos nosotras o se lo regalamos a alguien porque pensamos que ese perro va a curar. Un perro no cura, un perro, bueno, te hace compañía, siempre va a ser algo positivo, es algo que te despierta emociones muy necesarias para salir de algunos problemas que pueden ocurrir en tu vida, pero eso va a depender mucho también de la persona, va a depender mucho de la situación, va a depender mucho del problema, y a veces cuando tú entregas un perro a una persona pensando que le vas a ayudar, muchas veces puedes provocar el efecto contrario. Entonces aquí entran muchos factores, entre otros también la persona profesional de la salud que esté detrás de ese caso. Otro tipo de situaciones que podemos analizar es cuál es la relación que tiene el perro conmigo cuando sale del canil. Es un perro que a lo mejor le gusta mucho estar conmigo, es un perro que le gusta más estar con otros perros. Yo normalmente aquí busco que se relacione de una forma intermedia. Quiero perros que jueguen con otros perros, que vea que interaccionan en esa salida del canil y que también se acerca a mí. Pero no quiero un perro que sea una pegatina, por ejemplo, porque seguramente, voy a tener algún tipo de problema luego para socializarlo. Entonces, tengo que saber si yo estoy preparada para asumir esa responsabilidad de trabajar en esa socialización después con otros perros. Porque yo puedo llevármelo con la mejor intención y está genial ayudar y querer ayudar a todos los perros, pero si luego esa situación a mí me va a superar y no voy a poder trabajarlo, o voy a devolver al perro, por desgracia, que sucede en muchas ocasiones, familias que les ha superado la situación y lo devuelven a la protectora, pues eso es lo que os comentaba anteriormente, va a ser un problema para el perro. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito un perro que a lo mejor esté más equilibrado o que tenga algún problema en el que sí puedo trabajar, o quiero ayudarle y me da igual el tipo de problema que tenga y estoy preparada para asumirlo. Es importante preguntarse. Luego, si tiene alguna enfermedad crónica, también saber si estoy preparada para asumir ese gasto, porque hay enfermedades, por ejemplo, la displasia de cadera, que en los estadios más avanzados puede ser un gasto bastante grande si queremos que el perro esté realmente bien. Entonces, bueno, esto es importante
tenerlo también en cuenta. Pensar también en qué sensibilidad olfativa tiene el perro, qué sensibilidad táctil. Si por ejemplo es un perro que olfatea muchísimo y yo vivo a lo mejor en una zona en la que hay muchísimo conejo o muchísima caza y sé que los paseos me van a complicar más la vida trabajar con él. Si es un perro que le gusta mucho que le acaricien, o es un perro que a lo mejor tiene una sensibilidad táctil muy alta o le ha pasado algo que a lo mejor luego voy a tener que trabajar el cepillado mucho más. Cómo mordisquea los juguetes también. Imaginaros, por ejemplo, que queremos adoptar el perro para realizar intervenciones asistidas, por ejemplo. Si mordisquea mucho los juguetes, seguramente es porque no tiene una inhibición de mordida muy buena, no sabe hasta qué punto morder ese juguete, o a lo mejor es por un problema de estrés. Entonces esto a lo mejor también me va a jugar en contra. En fin, tenemos que saber para qué estamos preparadas, no el perro, sino nosotras. Ver también si tiene la comunicación canina oxidada, que luego hablaremos un poquito más de ella, para saber también si en este punto le tendríamos que ayudar y cómo le podemos ayudar. Y luego, lo que os comentaba, sed muy conscientes de la percepción también que os da ese animal. Es muy importante que evitemos ese segundo trauma para el perro y que al final esto es que es un compromiso de por vida con otro ser vivo y tenemos que tenerlo claro. Vamos a hablar un poquito de los pasos esenciales, de esos cuidados del perro, de todos los perros y del perro adoptado además, para tenerlo en cuenta. Aquí cuidar a tu perro significa cuidarte a ti. Muchas veces parece que el perro, por lo que os decía antes, que con que lo llevamos a la clínica veterinaria o cuando se pone malo y darle de comer y sacarlo 3 veces al día, ya es suficiente, pero realmente tenemos que cuidar al perro tanto física como mentalmente y eso va a impactar también en nuestra salud. Entonces, esto es importante. Cositas a tener en cuenta. Hay una pauta vacunal cuando son cachorros. Si los cogemos cuando son pequeñitos, pues bueno, aquí simplemente, os he dejado el calendario de las vacunas, por decirlo así, pero aquí lo único que quiero remarcar es que hasta las 12 semanas el perro no tiene todas las vacunas principales, por decirlo así, en regla. Entonces, ¿qué pasa a las 12 semanas? El perro, en este tiempo, a los 3 meses de edad, se cierra el periodo crítico de socialización. Por lo tanto, si en este periodo no le hemos presentado otros perros, otros seres vivos, otros entornos, luego es muy probable que tenga miedo a relacionarse de una forma sana con otros individuos. Y bueno, no quiere decir que no podamos mejorar su vida, pero vamos a tener que trabajar en la época de adolescente mucho más con él, de una forma más intensa. Entonces, obviamente, si lo sacamos antes de estos 3 meses sin todas las vacunas, corremos el riesgo de que el perro se enferme, pero mi recomendación no es que lo encerremos en casa, sino que lo saquemos a sitios controlados, que sepamos que están limpios de parvo o similares, que lo juntemos con perros que sepamos que tienen buena salud, que le presentemos a otras personas que sepamos que no le va a provocar ningún problema al animal y lo podemos llevar también cogido o bajarlo un poquito y volverlo a coger, pero que no lo privéis durante esos 3 meses del contacto social. Y luego, a partir de ese momento, que tengáis en cuenta que hay que seguir también otras pautas de vacunación y que hay otras enfermedades también que le pueden afectar. Está el tema de los parásitos externos, está el tema de los parásitos internos. Aparte, en los perros que provienen de adopción, y sin meterme demasiado en esto, que ya sería un poco más metiéndonos en la parte veterinaria, normalmente o en muchas ocasiones, como son perros que a veces se han mantenido durante mucho tiempo en la calle hasta que han sido recogidos por la prote o por la perrera, pues muchas veces tienen muchos parásitos externos e internos, incluso se han contagiado dentro de los chiniles entre ellos. Entonces yo recomiendo, aparte de todo esto que os comento de las vacunas, de llevarlo a la clínica veterinaria, el que hagan un chequeo intensivo, que hagáis una visita mensual hasta que el perro tenga como mínimo los 5 meses de edad, porque muchas veces además se hacen desparasitaciones, pero no se acaba de limpiar por completo. Entonces, muy importante porque enfermedades, por ejemplo, como el parvo, que le pueden dar de cachorro, luego también puede provocar problemas comportamentales en la edad adulta. Por ejemplo, aquí os pongo un poco las enfermedades más comunes que podemos encontrar y que, que a lo mejor nos pilla un poco de sorpresa porque tampoco no nos las esperamos, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos dentro de ellas tenemos el moquillo, por ejemplo, que es de las más comunes, que bueno, puede provocar apatía, fiebre, mocos verdosos, vómitos, diarrea, hidrocefalia, que esta puede provocar alteraciones a nivel cognitivo, por lo tanto estamos hablando de comportamientos a lo mejor que no nos esperamos en el perro. Epilepsia también puede suceder, debido sobre todo a lesiones cerebrales. Tenemos el síndrome de disfunción cognitiva, que es cuando los perros empiezan a perder memoria, sufren confusión, desorientación, sobre todo en perros de avanzada edad, que a lo mejor adoptamos un perro ya senior y no sabemos muy bien qué le está ocurriendo, pero bueno, podría ser algo de este tema. Tenemos el Parkinson también y luego, bueno, lo que decía el parvovirus, que suele ser más normal en cachorros, que es bastante peligroso porque pueden incluso morir. Entonces, bueno, no asustarse tampoco con estas enfermedades, pero que sepáis que, bueno, que es muy, quiero remarcar relativo a esto, que es muy importante que hagáis un chequeo muy intensivo del perro cuando lo saquéis de la proto de la perrera, aunque os digan que está bien, hacer un chequeo completo. Y vamos a ver un poquito la comunicación. Siempre es esencial conocer la comunicación de nuestros compañeros caninos, pero mucho más si el perro proviene de la adopción, porque daros cuenta de todo ese recorrido que ya os he contado que hace el perro. Los animales son seres sociales, por lo tanto necesitamos comunicarnos con el resto del grupo para sobrevivir. Si nos vamos a la RAE, podemos decir que la comunicación es la acción y el efecto de comunicar o comunicarse, un intercambio de información mediante cualquier tipo de señales. Esto es muy curioso porque los seres humanos, a lo largo del tiempo, como hemos sufrido una ruptura con la naturaleza, hemos perdido la comunicación, la no verbal. Pero fijaros que se cree que el 70% de la que utilizamos actualmente, de la comunicación que utilizamos, es no verbal. Por lo tanto, es un porcentaje súper alto y lo hacemos prácticamente de forma inconsciente. A lo mejor, yo qué sé, estás nerviosa y te pones a rebuscar en el bolso y no estás buscando nada, simplemente es porque estás nerviosa y necesitas realizar esa acción. Eso es una señal no verbal y de estas los perros se utilizan mucho y el problema es que al haberse realizado esa ruptura con el medio natural nos cuesta un poquito entenderlos. Según el Instituto Cervantes, además hay que tener en cuenta unas premisas muy importantes. Primero, a la hora de comunicarnos tenemos que utilizar la máxima de calidad, es decir, que la información que le demos a nuestro perro sea de peso, que sea importante. Aparte también tiene que ser una cantidad adecuada, que sea una información justa. Si le damos más información de la adecuada cuando estamos realizando a lo mejor algún programa de educación canina o le damos menos, pues al final se va a quedar con muy poquito o le vamos a saturar. Luego tiene que ser de relevancia. La información tiene que darse en el momento adecuado. Si el perro está olfateando el suelo o jugando con los amigos y nosotras le llamamos, probablemente no venga, porque no se le hemos dado en el momento adecuado. Y luego también tiene que ser de manera adecuada. Tenemos que utilizar unas señales claras y concisas. A veces estamos hablándole al perro y con los gestos estamos diciendo una cosa y de forma verbal estamos diciendo o intentando decir otra. Y aquí, bueno, siempre me gusta remarcar que nuestras manos no son de un tablao flamenco ni nuestro clicker, que es lo que utilizamos muchas veces en educación canina para crear comandos o señales, como puede ser el sienta, no son unas castañuelas. Es muy importante que antes de comunicarnos con nuestro perro y de utilizar estas señales que vamos a ver, que seamos conscientes de cuál es nuestra comunicación no verbal hacia nuestro perro. Por ejemplo, tendemos mucho a inclinarnos encima de los perros. Si tienes muy buen vínculo con tu perro y ya tenéis una relación muy sana, no va a ocurrir nada. Pero si el perro acaba de llegar, proviene de la adopción, proviene de toda esta situación que hemos visto, más lo que le haya pasado en su vida, lo que estamos haciendo es invadir mucho su espacio, nos estamos echando sobre él. Sería mejor que nos pusiéramos de cuclillas si queremos ponernos a su altura y así invadiríamos menos ese espacio. Entonces, todo este tipo de comunicación, que al final es comunicación no verbal, hay que tenerla clara. Y dicho esto, los canales de comunicación en el perro son principalmente tres. El auditivo, que bueno, serían los distintos tipos de sonido que hace el perro, que tiene mogollón. Hay sonidos infantiles, de alarma, de displacer, de placer, de tanteo de grupo. Aquí podemos encontrar muchos sonidos, ladridos, gruñidos que utiliza el perro y cada uno tiene un significado determinado. En esta parte, además,
quiero remarcar que los perros, por ejemplo, nórdicos, suelen ser bastante vocalizadores, pero hay otros perros que no son tan habladores. Por lo tanto, si acabamos de adoptar a nuestro perro nórdico, que coincide además que es muy hablador, con un perro que no le gusta tanto comunicarse de forma verbal, pueden ocurrir problemas entre ellos, porque uno se va a desgañitar en intentar que el otro lo entienda y al otro le va a levantar dolor de cabeza, por decirlo así. Entonces es importante que esto también lo tengamos en cuenta. Luego tenemos el canal olfativo, que hay una comunicación directa e indirecta. La directa sería cuando se saludan los perros y se huelen, por ejemplo, las zonas anales. Esto tenemos que dejar que ocurra porque es parte de la comunicación que ellos realizan en la especie. Y luego lo mismo sucede con la indirecta. Tenemos que dejar a los perros oler pises de otros perros siempre de una forma sana, por decirlo así, que tampoco es necesario que se recreen, pero bueno, es necesario que sí que se huelan y que se reconozcan oliéndose los pises que están en el exterior. Es como una tarjeta de visita, por decirlo así, que contiene información de los individuos que se mueven en el barrio. Si nuestro perro lo obligamos, que ahora está muy de moda, a poner sitios para que haga pis dentro del hogar, lo obligamos a que haga todo dentro del hogar, no estará dejando nada de su comunicación indirecta afuera. Por lo tanto, es muy importante tanto que deje comunicación indirecta como que la reciba. Por eso es importante que le dejemos también olfatear. Y luego tenemos el canal visual, que los perros es importante remarcar que se rigen por una escalera comunicativa de comunicación. Seguro que ya habéis visto esta escalera, simplemente, bueno, contaros que abajo estarían las señales de calma, que serían esas señales que utiliza el animal para relajarse y también para calmar el ambiente, por decirlo así, luego veremos un poquito cuáles son. Cuando estas señales de calma son ignoradas, el perro pasa a las señales de advertencia, que serían ya, bueno, un gruñido, un ladrido, un levantamiento de belfos, que ya te están avisando, estás subiendo la intensidad, por decirlo así, de vale, no me has entendido la señal de calma que te he dado, he subido la intensidad. Y luego ya si también ignoramos estas señales de advertencia o las castigamos, que a veces sucede que el perro ladra y se castiga, estaríamos forzando al perro a estar frente a una situación de o huir o atacar, porque no le hemos dejado más opción, por decirlo así. Por eso es importante que leamos y respetemos esas señales de comunicación. ¿Qué señales tenemos dentro de la advertencia que acabamos de ver? Bueno, aquí la intención comunicativa, como ya os decía, era mostrar que está enfadado, intentar alejar esa amenaza o ese estímulo, evitar ese comportamiento agresivo, porque ya te está diciendo que no te acerques, salvo cuando estas señales van asociadas a una liberación de estrés. Puede ser, por ejemplo, que estoy utilizando el ladrido simplemente para liberar estrés, ¿vale? Que en ese caso no sería una señal de advertencia. ¿Y aquí qué nos podemos encontrar? Podemos encontrar tensión muscular, inmovilización, focalización, tensión en la boca, salivación, cuando la cola se mueve de una forma descontrolada, como si fuera una forma de helicóptero. Tenemos el marcaje, aunque bueno, esto hay gente que lo mete también ya en un comportamiento agresivo en sí. Tenemos los ojos de ballena, el perro que mira así como hacia arriba, que se le ve la zona blanca por debajo. Tenemos el jadeo, tenemos sudor en almohadillas, pupilas dilatadas, temblor, piloerección, levantamiento de belfos, gruñidos y ladridos, sobre todo profundos. Y luego tenemos lo que son señales de desplazamiento, porque aquí quiero ajustar un poquito la definición, porque siempre se divide como en señales de calma y señales de advertencia. Y digamos que en el escalón de las señales de calma, si hay una intención comunicativa, sería una señal de calma. Si no la hay, pues se podría definir de otra forma, aunque más que el nombre en sí me interesa que sepáis un poquito cuál es el objetivo de esta señal. Entonces, las señales de desplazamiento, en este caso, las emiten cuando se sienten nerviosos, no tienen una intención comunicativa, simplemente que lo hacen para dar salida a su nerviosismo. Por ejemplo, cuando dan vueltas sobre sí mismo, cuando chirrían los dientes, olfateos nerviosos, sacudida de cuerpo, mordida de patas, comportamiento de monta, un autorrascado o un ladrido nervioso. Estas señales son también necesarias, son parte de su repertorio, pero cuidado que no se conviertan en estereotipias. Luego tenemos las señales de bienestar, que aquí su intención comunicativa es mostrar que se encuentra feliz y confiada. Y aquí sería, por ejemplo, cuando se revolcan por la hierba, porque les gusta mucho, cuando afrontan su frente contra nosotros buscando caricias, cuando juguetean,
que estaría, bueno, en ese mismo escalón que las señales de calma, por decirlo así. Luego tenemos los automatismos expresivos que tampoco tendrían intención comunicativa y aquí serían señales que provocan contagio en el grupo. Por ejemplo, la posición de juego o el bostezo en determinados casos, porque a veces puede ser un contagio o puede que sí tenga una intención comunicativa. Y aquí tenemos lo que sí serían las señales de calma propiamente dichas, que serían aquellas que tienen una intención comunicativa en las que te dice que no tiene intención de atacar, que quiere calmarte, que quiere también relajarse él. Y serían, bueno, las que ya os he ido comentando anteriormente, menos las de advertencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, el amido de trufa, el rascado, el bostezo, el olfateo, mirar hacia otro lado. Siempre hay que ver lo que os comentaba, que hay una intención comunicativa. Y si no hay una intención comunicativa, bueno, pues porque lo está haciendo. ¿Y qué pasa con esto? Si nos vamos a las redes sociales, veremos muchos vídeos de perros que están emitiendo un montón de señales, tanto de calma como de advertencia, en las que ves que el perro no está cómodo, que está intentando comunicarte que le dejes en paz, sin embargo se está haciendo el vídeo e incluso lleva a mofa ese tipo de vídeos o a hacer cadenas o a retos. Entonces aquí, bueno, tenemos que preguntarnos dónde está la gracia, tenemos que empezar a leer estos vídeos, a evitar hacer este tipo de vídeos y, bueno, a empezar a empatizar y a comprender realmente a nuestro perro. Y vamos a hablar un poquito ahora de la adaptación porque realmente todo tiene su tiempo. Aquí, bueno, no existen los perros perfectos, pero tampoco los seres humanos lo somos. Es muy importante tener en cuenta que muchas veces da mucho miedo adoptar, que ningún perro, adoptado o no, será perfecto. No existen los perros perfectos. Entonces, puede que tu perro tenga una casuística determinada, puede que esta sea influenciada por ese recorrido que ha hecho dentro de la protectora, de la perrera, o por el camino que tiene anterior, o por cómo se le ha abandonado, pero al final nunca vamos a tener un perro perfecto, por decirlo así, aunque para nosotras lo sea. Entonces tenemos que empezar a quitar esos clichés y a dejar de poner esas etiquetas. Entonces, ¿qué es importante con los perros adoptados antes de llegar al hogar? O sea, antes de que el perro ya esté en nuestra casa. Primero, decidir si queremos una cama para él, un transportín o una jaula. Yo, si os tengo que recomendar, os voy a recomendar que le dejéis subir a camas, a sofás y que aparte tengáis una cama para él. Los transportines, y esto sería otro tema aparte, al igual que las jaulas, pueden ser una buena herramienta dependiendo cómo y para qué se utilice, o pueden ser un arma de doble filo. Entonces yo os recomendaría cama y que le deis acceso al hogar por completo. No obstante, si hay algún sitio prohibido, por ejemplo, quiero que no se suba al sofá por algo en concreto, tenéis que ser coherentes. Y si no se puede subir, no se podrá subir nunca, porque si no lo que vais a hacer es volverle loco de cuándo puedo subir o cuándo no puedo subir. Ponerle una zona de alimentación y de agua adecuada, que no estén cerca de fuentes de calor, ni de corrientes o similares. Luego también analizar qué juguetes, qué premios alimenticios y tipo de alimentación le vamos a dar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la dieta BARF, pero si no vamos a tener un tiempo para dedicar a esa elaboración o si la vamos a comprar ya hecha, a lo mejor no queremos tener un gasto tan grande, pues es mucho mejor que cojamos un pienso de alta calidad que supla las necesidades que necesite. Cuidado con comprar el arnés antes porque las medidas del arnés tienen que ser exactas. Si no, al final puede hacerle daño, puede apretar un poquito más en la zona de las axilas, que le puede pasar, y que el paseo no tenga luego la calidad necesaria. Hay que analizar también el hogar, si hay a lo mejor algún peligro en la casa o algo que el perro puede romper, porque los primeros días puede romper algo, entonces vamos a evitar que esto suceda para que no se refuerce esa conducta y poquito a poco cuando esté adaptado al hogar ya iremos sacando lo que haya que sacar. Y luego crear rutinas pero que sean flexibles. Por ejemplo, a mí me gusta que mi perro coma entre las 2 y las 3. Si come a las 2:30 o a las 10:15 o a las 3 menos cuarto, no le pasa nada. Si el perro, va a depender mucho del individuo, ¿vale? Pero si yo acostumbro al perro a comer siempre a las 2:30, determinados perros que a lo mejor no tengan una gestión de estrés adecuada, como no coman a las 2:30 en punto y coman a las 3 menos cuarto, probablemente van a tener una tasa de estrés ya inadecuada. Luego,
Es muy importante cuando el perro llega, aquí ya estamos hablando cuando el perro está en el hogar, hacer una adaptación. A mí me gusta hacer una ruta guiada con olfateo, dejando trocitos de comida por el hogar y también por el vecindario. Estimulamos el olfateo y lo obligamos a descubrir, entre comillas, determinadas zonas del hogar o del vecindario. También dejándole pensar, no consiste en poner toda la comida pegada, sino en le echo un poquito, un pedacito, que me mire, que olfatee, que mire el ambiente, le echo otro pedacito, ¿vale? Luego hay que analizar la comunicación que os he comentado, las emociones que está sintiendo y sin agobiar, que a veces pensamos que el ir y darle muchos cariños y muchos mimos va a ser mucho mejor para él y podemos llegar a agobiarlo. No castigarle, pero castigos ni hablar en tonos altos o enfadada, porque eso también puede crear estrés o evitar que se vaya creando el vínculo de forma adecuada. Hay que dejar que se acerque a nosotras, promover ese acercamiento que lo podemos hacer con olfateo, tirando comida hacia nosotras o alrededor y acercarnos con posiciones adecuadas, lo que os decía, en cuclillas, en lugar de abalanzarme sobre el perro. Hay que validar sus emociones. Nos puede parecer una tontería que el perro que llega a un hogar súper seguro después de todo lo que ha sufrido tenga miedo, pero si tiene miedo hay que empatizar con él, hay que validar esa emoción y hay que ayudarle. Luego, hacer salidas de casa progresiva. Es mejor que adoptemos al perro en un momento en el que tenemos a lo mejor vacaciones para practicar estas salidas de casa de forma progresiva. Porque si no lo adoptamos, lo dejamos en casa y de repente nos vamos a las 5 horas por la mañana y lo dejamos solo. Entonces, bueno, luego se pueden provocar también problemas de ansiedad por separación o similares. Aquí yo os recomiendo siempre ejercicios de individualidad que consisten en, con ese olfateo que estamos realizando para ayudarle a descubrir el hogar, llevarlo hasta una sala de la casa donde no hay nada, solamente hay un circuito de juegos que le hemos propuesto, sobre todo juegos relacionados con el olfateo, para que empiece a jugar él solo y a quedarse solo en algunas zonas del hogar, aunque nosotras estamos mientras en el salón. Y luego crear paseos de calidad, que los haga tanto con una persona con la que se vaya vinculando como con varias, cuando ya se haya vinculado con esa persona inicial. Y al principio no lo metáis tampoco en zonas en las que haya muchos estímulos. Darle una semanita o 10 días para que se acostumbre a la zona y que no le sorprendan muchos estímulos alrededor y pueda analizar. Luego tener en cuenta que a veces los pipís cuestan, porque son perros que a veces tienen miedo al exterior, recordar lo que os decía de los cheniles, entonces darle también ese tiempo, no pasa nada, al final se acostumbrará. No forzarla a interactuar con otros individuos, que muchas veces queremos que se lleve bien con todos los perros y no tiene por qué. Puede tener su pandilla, que además tenemos que analizar si es adecuada o no para él. Y luego trabajar si es necesario de una forma progresiva. No queramos estar todo el día trabajando y que todo evolucione de forma rápida porque las cosas llevan su tiempo. Con 3 minutitos que trabajéis al día y vayáis fijando rutinas y formas de trabajo es necesario. Luego siempre os recomiendo descubrir nuevos lugares, uno a la semana, me cojo al perro una vez a la semana y me voy a un bosque de la zona o a una ciudad si estoy en zona rural o a una playa, un río, donde sea, pero que descubra sitios nuevos. No sobreestimular, también hay que tener en cuenta si han realizado, por ejemplo, ejercicios de propiocepción o de enriquecimiento en el albergue, porque a lo mejor es un perro que está acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios o se ha sobreestimulado o, bueno, o se ha hecho bien o se ha hecho mal. Hay que analizarlo. Pero no nos pasemos ahora tampoco practicando de todo durante todo el día porque lo vamos a sobreestimular. Y esto también es negativo. Todo tiene que ser en la justa medida. Luego, yo recomiendo crear comandos simples y divertidos para ambas especies, por ejemplo, un sienta, un te paso entre las piernas, un doy un giro, no sé, comandos que le gusten y que le cambien la emoción, que le hagan estar feliz. Además, si trabajáis con clicker training, suele gustarle bastante y acostumbrarse, salvo algunos que les pueda dar miedo el sonido, que entonces, bueno, podéis meterlo en un calcetín o podéis utilizar simplemente la voz, les suele divertir bastante. Luego dedicar momentos de juego entre ambas especies, de cepillado, de conciencia del entorno, de me voy a un parque y me tumbo con el perro sin necesidad de hacer nada más. Y también, muy importante, quiero remarcar que las primeras semanas no lo soltéis, porque a veces pensamos que el vínculo ya está creado o que el perro confía mucho en nosotras, lo soltamos en un parque y el perro no viene.
porque realmente no está creado, esto lleva su tiempo. Entonces, cuando ya tengamos un trabajo progresivo hecho con el perro, cuando ya hayan pasado a lo mejor 3 meses, podemos soltarlo con toda tranquilidad en un espacio abierto. Pero antes yo la verdad que no lo recomiendo, salvo en algunos casos. Y aquí es la pregunta de cuánto tarda en adaptarse. Bueno, aunque es variable, se tiene más o menos la medida acogida de que tardan 3 meses en adaptarse al nuevo hogar, en crear vínculo con nosotras, acostumbrarse a su nueva familia, a su nueva vida. Aquí va a depender también si el perro es cachorro, si es adolescente, si es adulto, si es senior, si tiene algún problema añadido, si es sociable, si tiene problemas de salud, si ha vivido siempre en la calle, que por ejemplo le costará más hacer los pises, controlar que los puede hacer solo en el exterior, el timbre le va a sorprender mucho más, en fin, hay que tener en cuenta cuál es la situación del perro, pero más o menos a los 3 meses debería de estar adaptado. Y luego os dejo unas actividades propuestas para que si queréis podéis analizar un poco la relación que tenéis con vuestro perro, especialmente si proviene de la adopción. Os propongo que conozcáis a vuestro perro o que analicéis cuánto lo conocéis, ¿no? Primero, anotar todos los detalles de cómo lo conociste, dónde, qué sentiste, qué emociones te transmitió cuando lo vio. Analizar un poco también todo ese recorrido que hemos visto de qué puede haber vivido en la prote o en la perrera, en el albergue y cómo crees que eso le pudo afectar. Si tenía una buena comunicación, pensando ahora hacia atrás, si la tiene ahora, analízala, cuándo se comunica, cómo se comunica, por qué se comunica. Pensar también qué juegos y premios le gustan más. A mí me gusta poner varios masticables en el suelo y que dejarle a él elegir que coja el que quiera. O a lo mejor puede coger incluso 2 al mismo tiempo. Pero dejarle también ese poder de decisión. Analizar lo que os decía, qué sabes de él, cuál es el trato en prote que se le dio, si sabemos algo de su vida previa, cuál es el trato posterior que le hemos dado, si lo hemos hecho bien, si hay algo que a lo mejor podríamos haber hecho mejor, si hay algo que podemos trabajar, mejorar. Y ver qué estamos trabajando y cómo, si está funcionando eso que estamos trabajando, por qué lo estamos haciendo, si estamos validando realmente sus emociones, si estamos teniendo en cuenta su recorrido de vida, en fin, todo lo que hemos visto durante el día de hoy que nos sirva para conocer mejor a nuestro perro, para empatizar mucho más con él y para ver si podemos mejorar nuestra vida. Así que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o queréis saber más sobre mí, podéis encontrarme en las redes, en la web o en el email por Ulises y Argos. Muchas gracias y un besote. Mi nombre es Mari Reyes Sánchez, soy veterinaria, especialista en pequeños animales y vengo desarrollando toda mi trayectoria profesional trabajando con perro y gato. Hoy quiero hablaros de la importancia de una serie de factores a tener en cuenta cuando nos planteamos adoptar a un perro o a un gato. ¿Y qué suponen estos factores? ¿A qué me refiero? Cuando nos planteamos adoptar a un perro o a un gato, pues todos tenemos ya una idea de lo que eso va a suponer en el entorno familiar y cómo tenemos un poco que adaptar nuestra vida a la llegada de ese nuevo miembro de la familia. Pero en ocasiones pues se nos pasan por alto una serie de consideraciones muy importantes relativas al entorno, relativas a la seguridad, relativas a la salud de nuestra mascota y es importante que lo tengamos en cuenta para que la calidad de vida de nuestro perro o nuestro gato sea la máxima posible y para que podamos disfrutar de ello. Para empezar os hablaré de un punto muy importante que es común tanto a perros como a gatos. Es el punto de la primera visita al veterinario que incluye la identificación. En la mayoría de los casos, cuando adoptamos de una protectora o de un refugio, tanto perros como gatos ya llegan a casa con una identificación, pero esos datos están a nombre de esa protectora. ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que actualizar esos datos, pasar lo antes posible por el veterinario para que el veterinario haga un cambio y introduzca nuestros nuevos datos, ¿vale?, en la ficha, en el microchip de nuestra mascota. Esto es importante hacerlo lo antes posible porque esos animales se van a encontrar en un entorno nuevo y un entorno totalmente desconocido. No van a saber ubicarse, pueden perderse, asustarse si no conocen el sitio, hay ruidos nuevos, se despistan, en fin, son situaciones que se pueden dar. Los gatos tienen cierta tendencia a salir al exterior, los perros, si los paseamos soltándolos de la correa para que disfruten del paseo, pueden asustarse y escaparse. Entonces no queremos vernos en la situación de que no podemos conseguir encontrar a nuestro animal porque los datos no están actualizados. Con lo cual, este primer punto es muy importante. Además, en esa visita, el veterinario nos hablará de todo lo que comprende la medicina preventiva. ¿Esto qué significa? Medicina preventiva es todo aquello que vamos a intentar evitar trabajando sobre la salud de nuestra mascota. Es decir, vamos a evitar, por ejemplo, que desarrolle una enfermedad periodontal severa, incluso alteraciones a nivel cardíaco, realizando una limpieza de boca si el veterinario lo considera necesario. O realizando las vacunaciones, tanto las obligatorias como las no obligatorias en función de la comunidad autónoma, las desparasitaciones, tanto internas, para gusanos, vermes planos, pulmonares, cardíacos, a nivel del digestivo, y desparasitaciones externas, frente a pulgas, garrapatas, mosquitos. Todo esto también va en función de la comunidad donde vivamos, ya que influye muchísimo el clima. El siguiente punto que el veterinario va a tratar con vosotros, en caso de que lo necesite, es la esterilización. Muchos de estos animales ya vienen esterilizados de las protectoras y en ocasiones otros son cachorritos todavía, con lo cual debemos esperar a que completen su desarrollo para plantear la esterilización. Y el veterinario va a ser siempre el que va a recomendar esta cirugía siempre que se puedan beneficiar de ella. Es muy importante aquí tener en cuenta que tanto en perras como en gatas se ha demostrado que evita la presentación en un alto porcentaje de tumores de mama si se realiza una esterilización temprana. En el caso de los machos, sobre todo en el gato, nos vamos a beneficiar de evitar un marcaje, que supone una conducta indeseable en las casas, el hecho de que orine en distintas zonas, y en el caso de los perros vamos a evitar problemas asociados al comportamiento, marcaje y territorialidad con las hembras, posible pérdida porque se escapan, incluso previene ciertos tipos de tumores también en la zona perianal. Entonces el veterinario va a ser el encargado de plantear esta cirugía cuando llegue el momento. A partir de aquí vamos a desgranar distintos puntos que vamos a tener en cuenta, tanto en perro como en gato. El primer punto del que os quiero hablar es la nutrición. Todos sabemos que nuestras mascotas necesitan unas dietas específicas y en la gran mayoría de los casos optamos por dietas comerciales que están perfectamente equilibradas y balanceadas. Gato y perro tienen necesidades nutricionales diferentes. El perro tiene más características de omnívoro y el gato es un animal carnívoro estricto. Esto significa que en su dieta no incluiría nada de verduras, frutas, nada de vegetales. Si estamos por una dieta comercial, no habría ningún problema intentando elegir siempre la dieta de más alta calidad que podamos elegir, que podamos permitirnos. Si optamos por una dieta casera, es muy importante acudir a un veterinario especializado en nutrición, porque existen muchas opciones de dietas caseras que al cabo del tiempo, con el paso de los años, puede acarrear déficits nutricionales con patologías muy importantes. Mención aparte requiere el tema de las dietas crudas. El hecho de que los animales consuman dietas crudas supone una carga bacteriana mayor a la deseable, incluso bacterias patógenas que pueden acabar produciendo problemas tanto en nuestros animales como en nosotros mismos por contaminación. Contaminación de comederos, de bebederos, de todo el entorno donde nuestros animales se ubican, contacto con ellos, por lametones, con las heces,
que van a acabar diseminando bacterias y pueden ser patógenas para nosotros. Lo cual, si optamos por dieta casera, siempre realizada con un veterinario especialista en nutrición y preferiblemente cocinada. Después del punto de la nutrición, es importante y asociado al de la medicina preventiva tener en cuenta que si nuestros gatos salen al exterior pueden tener conductas que para ellos es muy normal, conductas de caza. ¿Qué ocurre si nuestro gato caza en el exterior? Simplemente tenemos que comentarnos con el veterinario porque el riesgo de que pueda contraer algún parásito es mayor, ¿vale? Y el veterinario os indicará la pauta a seguir. Hablando de la nutrición, pasamos al siguiente punto, que es el tema del hábitat. Perros y gatos, en este caso, siguen siendo muy diferentes. ¿Por qué cuento esto? Porque el perro se adapta al hábitat que le proporcionemos, es decir, a la casa, al espacio que le proporcionemos, y siempre teniendo en cuenta que necesita un espacio para el descanso y su zona de alimentación donde pueda estar tranquilo, sin ruido, sin riesgo de que nadie le quite la comida, de que vaya a sufrir algún tipo de situación de estrés, ¿vale? Esto es importante de cara a si hay otros animales en casa o incluso niños que en un momento dado pues puedan llegar a interrumpir ese momento que debe ser de tranquilidad y de calma para poder descansar o poder comer. En el caso de los gatos, el tema del hábitat, es importante valorar que los gatos son animales territoriales y que necesitan controlar su territorio en altura. Esto significa que los gatos necesitan conocer y explorar todo su territorio en los puntos más altos a los que tengan acceso, con lo cual debemos tenerlo en cuenta a la hora de adoptar un gatito, pues que esa altura va a formar parte de su forma de vida, de su instinto. Hay que tener en cuenta aquí, bueno, no solo que el gato se va a subir a distintas superficies de la casa, sino que además va a intentar asomarse a balcones, a ventanas, a terrazas, porque él quiere controlar su territorio desde esos puntos. Además son zonas normalmente en alto y desde donde tiene bastante visibilidad. ¿Debemos limitar el acceso a estos sitios? Más bien debemos proteger estos sitios para que nuestro gato pueda asomarse, él, digamos, pueda realizar su rutina, su control de su espacio y de su territorio, que para él es normal, que es instintivo a su especie, pero sin riesgo de precipitarse y de que acabemos teniendo un accidente. Si además de disponer de ventanas o alguna terraza, nuestra casa dispone de un jardín o se trata de un bajo, es importante saber que dentro de esa exploración el gato puede querer salir fuera y puede querer explorar aún más terreno. Esto va a depender también del carácter de cada gato. Si esto ocurre, que nuestra casa dispone de ese acceso al exterior, tenemos que controlar esa zona y evitar que el gato pueda salir al exterior. ¿Por qué evitarlo? Bueno, está descrito, se conoce y se ha estudiado que los gatos que tienen acceso al exterior, por enfrentarse a ciertos riesgos, pues su calidad de vida, su esperanza de vida merma y estos gatos viven bastante menos que los gatitos que viven en el interior. Supone que tengamos que prohibir que salga al jardín si disponemos de un jardín. Al revés, puede disfrutar de esta zona, pero tenemos que evitar que encuentre la forma de salir fuera de ese jardín. Fuera de esa zona se va a encontrar con otros gatos, quizás con enfermedades, que pueden entrar en pelea, acabar con arañazos, con mordeduras que pueden transmitirle también enfermedades, sufrir atropellos, mordeduras de otros animales, en fin, una serie de factores que finalmente pues sí que merman esa esperanza de vida. Con lo cual es importante controlar no solo la altura, sino el acceso al exterior. El siguiente punto del que os quiero hablar es de la socialización con otros animales y del enriquecimiento ambiental. ¿Qué significa todo esto? Socialización significa que nuestro animal, ya sea un perro o un gato, se pueda ir adaptando poco a poco a todo lo nuevo que va a ocurrir en su entorno. Esto se aplica tanto a personas como a situaciones, entorno, ruido, zonas por donde vayamos a llevarlo, viajes, subir al coche, entrar en un transportín, es decir, toda situación nueva a la cual nunca se ha enfrentado supone un posible motivo de estrés.
con lo cual la adaptación tenemos que irla haciendo poco a poco. ¿A qué me refiero cuando digo que la adaptación tenemos que hacerla poco a poco? Pues bien, hay situaciones que nosotros podemos prever que van a ocurrir y que tenemos que intentar que nuestro animal se enfrente a esas situaciones de forma progresiva. Por ejemplo, tenemos que hacer un viaje. Esto supone que nos vamos a llevar a nuestro perro en coche durante un tiempo, durante unas horas. Lo ideal sería que lo subiéramos poco a poco en el coche, que le fuéramos presentando ese espacio nuevo, al principio de forma muy gradual, solamente conocer el coche o encontrarse dentro del coche con el motor en marcha, es decir, con el ruido, con el movimiento, para que se habitúe, para que se acostumbre y ir haciendo poco a poco trayectos cortos hasta que los trayectos sean de más duración y veamos que nuestro perro se adapta y no sufre ningún tipo de situación de estrés. Así se va a sentir mucho más cómodo si más adelante tenemos que realizar un viaje que suponga que tiene que estar varias horas encerrado en el coche. Esta forma de acostumbrarlo se puede hacer de la mano con el veterinario, porque en ocasiones tienen mareo, vomitan, se encuentran muy nerviosos y hay algunos tratamientos que se les puede dar para ayudarles digamos, a enfrentarse a esta situación nueva. Aquí podemos enlazar con un apartado importante que hay que tener en cuenta cuando decidimos adoptar a un perro o a un gato, que es el tema de las vacaciones o los viajes que podamos hacer y que nos tenemos que plantear qué hacemos con ellos. En el caso de los perros la respuesta es muy sencilla. Generalmente buscamos un alojamiento y un destino de viaje donde nos los podamos llevar o bien los dejamos a cargo de alguien que los cuide o en una residencia. Digamos que estas serían las opciones. Cuando nos los llevamos de viaje con nosotros es importante que verifiquemos que tiene en orden su cartilla al día de vacunaciones, que la identificación también está al día, si hemos cambiado de domicilio, si hemos cambiado de número de teléfono y que nuestro veterinario nos aconseje, según a la zona a la que vamos, si necesita algún tipo de protección especial frente a parásitos, frente a la actividad que vayamos a desarrollar, por ejemplo, si es una ruta de senderismo y hay que evitar que se lastimen las almohadillas, en fin, una serie de prevención y recomendaciones que el veterinario nos puede aportar. En caso de que lo dejemos con algún familiar o algún conocido, la situación es más sencilla, van a adaptarse un poco a los horarios de nuestra mascota y en caso de una residencia igualmente nos van a pedir una serie de vacunas al día para poder tenerlo en las instalaciones con los demás animales que tengan. En el caso de los gatos, cuando se plantea un viaje, bueno, aquí las opciones digamos que se reducirían a dos opciones diferentes. Plantear si nos lo llevamos a ese destino. Esto sería factible si nos vamos durante bastantes días, es decir, no una escapada de un fin de semana, sino plantear quizás pues un mes de vacaciones en una zona y nuestro gato viaja con nosotros para pasar un mes con nosotros. En caso de viajes más cortos, la otra opción que se recomienda es que el gato se quede en casa y que busquemos a alguien que pueda acudir a cuidarlo y a pasar tiempo con él. Hablando de gatos. ¿Por qué elegiríamos esa opción? Bueno, los gatos, como os he comentado anteriormente, son animales territoriales, necesitan conocer a fondo el terreno donde se mueven y un cambio de domicilio, un viaje, enfrentarse a un terreno nuevo, con olores nuevos, todo esto les puede suponer una situación de estrés importante. Con lo cual, salvo que sea un periodo más largo, que justifique realmente que nos lo llevemos para situaciones más cortitas, es decir, escapadas más cortitas, lo ideal es que el gatito se quede en casa y busquemos a alguien que nos lo cuide. Existe otra opción que es menos utilizada, que son las residencias, donde también admiten gatos. ¿Por qué se usan menos? Bueno, pues por el motivo que os decía. Como los gatos se estresan con mucha facilidad, realmente no todos los gatos toleran esta nueva situación, es decir, un sitio con olores a muchos animales, ruidos de otros animales, ruidos de perros, que además los oyen cerca pero no pueden ubicar dónde se encuentran, es decir, un terreno totalmente nuevo, lleno de muchos estímulos nuevos que no van a poder controlar. Sí que hay gatos que, bueno, su carácter es muy tranquilo, son animales muy calmados y quizás sí les puede permitir esta opción, pero en líneas generales,
se recomiendan estas dos opciones. O bien nos lo llevamos o bien se quedan en casa tranquilamente pasando las vacaciones con algún familiar. Otro punto a tener en cuenta cuando decidimos adoptar a un perro o a un gato son ciertas patologías o ciertas enfermedades que se pueden manifestar en función de la raza que adopte. Bueno, en gatos esto es menos frecuente porque generalmente los gatitos que adoptamos no son gatitos de raza, son gatos comunes europeos, pero sin embargo, en el caso de los perros sí que es más fácil encontrar ciertas razas que, bueno, se pueden adoptar. ¿Esto qué significa? Que tenemos que saber que ciertas razas o ciertos tamaños de perros van a tener tendencia a presentar algunas enfermedades. Por ejemplo, las razas grandes o cruces de razas grandes, cruces de mastín, cruces de pastores alemanes, labradores, golden, tamaño grande en general, tienen más tendencia a presentar artrosis con el paso de los años, es decir, a una edad más avanzada, pues sus articulaciones, las más frecuentes es la cadera, pero también se puede ver en otras articulaciones, pues tienden a sufrir este problema. ¿Esto qué significa? Pues que puede condicionar su calidad de vida y que debemos de estar preparados. No es lo mismo una casa que presente varias alturas, es decir, varias plantas, y que se enfrente a esas plantas un perrito adulto o de edad avanzada con una artrosis de cadera. Pues bueno, con el paso de los años tendremos que adaptar un poco la zona donde se mueva y saber que nuestro perro pues quizás le va a costar más o no va a poder llegar a subir a otra planta de la casa. Esto es simplemente cuestión de conocerlo para que podamos prever. En el caso de otras razas, como por ejemplo raza braquicéfala, la traducción sería raza chata, que presentan la nariz chata, bulldog, boxer, carlino. Son razas que toleran menos el ejercicio intenso, el calor intenso, es decir, tienden a sufrir más golpes de calor y más problemas asociados con estas altas temperaturas que las razas que tienen, pues bueno, el hocico más alargado. Esto no significa que no vayamos a poder adoptarlas o que vayamos a tener muchos problemas con ellos. Significa que tendremos que tener especial cuidado en ciertas situaciones. Incluso que si vemos que estas patologías comprometen su calidad de vida, es decir, un bulldog que respira mal, que tiene un ronquido muy estridente o incluso que tiene sobrepeso y esto no le permite moverse bien, respira con dificultad. El veterinario nos puede aportar soluciones o indicaciones para, bueno, manejar estos problemas. Y bueno, después de comentaros todos estos puntos a tener en cuenta y todas estas situaciones que se pueden dar cuando llega a casa un nuevo miembro de la familia, un miembro peludo en este caso, pues bueno, lo importante es que sepáis cómo manejarlo, lo tengáis en mente, sepáis acudir en el caso en que sea necesario siempre al profesional que lo solucione, ya sea veterinario o veterinario etólogo, y bueno, sobre todo que esto os ayude a adoptar de una forma comprometida, de una forma más consciente y de una forma responsable, que al final, pues bueno, la idea es que disfrutéis al máximo de vuestro perro o gato recién llegado a la familia y que ellos también se sientan lo mejor posible con todas sus necesidades cubiertas y que disfruten de una buena calidad de vida. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, os haya resultado útil, práctico y sobre todo que os haya descubierto muchas cosas nuevas y que os anime a la adopción responsable. Un saludo y muchas gracias. Hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes en esta jornada de convivencia de adopción responsable organizada por APMO, a quien yo también agradezco la invitación. Me presento brevemente, mi nombre es Carolina Vita. Me desempeño como profesional en las intervenciones terapéuticas con gatos y en la consultoría de educación felina con mi proyecto Gatoba en Argentina. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes esta charla que tiene que ver con el bienestar en la relación humano-gato. Vamos a hablar de por qué los gatos nos aportan salud y felicidad. Así que vamos a estar dando un montón de razones para justamente fomentar la adopción de gatos.
En esta charla vamos a hablar de qué se entiende por bienestar, de por qué nos vinculamos con los gatos, cuáles son los beneficios, ¿no?, que nos aportan esas interacciones que tenemos con ellos, y hablar un poquito sobre, bueno, esta familia de 2 especies que se conforma, cómo poder hacer que la convivencia sea aún más feliz, para justamente que todos puedan tener un mejor bienestar. Así que bueno, empezamos. Me pareció importante tener en claro cuando hablamos de salud y bienestar a qué nos referimos. La salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta es la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y es también muy importante tener en cuenta lo que es el bienestar emocional, ¿sí? El bienestar emocional se refiere a la capacidad que tenemos para entender y gestionar las propias emociones, tanto las negativas como las positivas. Entonces, justamente vamos a hablar de por qué nos vinculamos con los gatos y por qué podemos decir que nos aportan muchísimo a nuestra salud y a nuestro bienestar. En primer lugar, tenemos que partir desde 2 enfoques. Uno va a ser desde el enfoque del ser humano y otro va a ser desde el enfoque felino. Desde el enfoque del ser humano, a ver, nosotros somos un ser social, un ser gregario, tenemos la necesidad de relacionarnos con otros pares, con otros seres vivos. En lo que tiene que ver la ciencia que estudia la interacción y el vínculo humano-animal, que es la antrozoología, se apoya muchísimo en lo que es el concepto de biofilia, que es la filiación innata de los seres humanos hacia otros organismos vivos. El ser humano tiene una conexión emocional y genética con seres vivos como las plantas, los animales. Toda esa conexión hace que repercuta en áreas como la inteligencia, las emociones, nuestra creatividad, nuestra expresión verbal. Resulta entonces que nosotros sí podemos incluir en nuestra red social a los animales de compañía, en este caso a los gatos. Y si tenemos que hablar desde un enfoque felino, también es importante que, bueno, a ver, ¿por qué nos podemos empezar a vincular con ellos? En primer lugar, gracias a su proceso de domesticación a lo largo de todos los años, cómo ha ido evolucionando y cómo el gato ha adaptado parte de su biología, digamos, a la convivencia con humanos. Pero también en esa adaptación y en esa evolución, por decirlo de alguna forma, hay todo un desarrollo, ¿no?, de habilidades comunicativas que el gato ha tenido hacia el ser humano, que son hasta inclusive específicas para el ser humano. Por ejemplo, el maullido, que a no ser que sea cuando son chiquititos, cachorritos o en épocas de apareamiento, el gato adulto no se comunica por maullidos con otros gatos, sino que lo hacen para con nosotros, por una demanda, para pedirnos alimento o para lo que fuere que requieren un pedido, y hasta nosotros ya aprendemos a identificar quizás esos tipos de maullido. También el tema de sus miradas, cuando los gatos entrecierran los ojos, se ha podido como estudiar y validar de que ellos es como un estado de felicidad, como si fuera una sonrisa, y que lo hacen hacia nosotros. En fin, hasta inclusive, bueno, otros comportamientos propios de su especie que las hacen con sus pares, también nos incluyen, porque lo hacen con otras especies, nosotros, los perros, por ejemplo, el frotado, el frotarse contra nosotros como una señal afiliativa de aceptación, de que también nos incluyen, ¿no?, en su red social. Y muy importante, pero muy importante a la hora de hablar del vínculo que podemos tener con los gatos, es que muy recientemente, en el año 2019, se ha podido demostrar por primera vez empíricamente que los gatos sí pueden desarrollar vínculos afectivos con nosotros. Mediante una serie de pruebas se ha podido estudiar y comprobar que los gatos hacia sus familias humanas las pueden tomar como una base segura, como una fuente de seguridad.
frente a distintos estímulos, frente a distintos contextos. Los gatos pueden recurrir a su humano como una figura de base segura. Pueden desarrollar apego hacia sus tutores, ¿sí? Entonces, bueno, esto es bastante, ha sido como una puerta que se abrió a todo lo que tiene que ver con la investigación de la cognición social del gato, y ya no solo pensarlo como esa especie solitaria, independiente, y mismo la idea de que el perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, el gato también ya nos está demostrando la ciencia que también puede serlo. Entonces, hablemos de los beneficios de las interacciones positivas con los gatos, ¿sí? Ya hemos visto por qué nos podemos vincular con ellos. Bueno, a ver, encima nos aportan muchísimos beneficios. Desde los fisiológicos, por ejemplo, el ronroneo del gato, que posee efectos terapéuticos porque nos reduce la tensión muscular, nos aporta serenidad. El hecho de acariciar un gato hace que bajen todos los que son los niveles de cortisol, que es lo que nos produce el estrés, la ansiedad, el aumento de la oxitocina, que es la hormona del amor, poder liberar endorfinas, que es lo que nos hace que se nos potencien todas las emociones positivas. A nivel orgánico, en nuestro organismo, la interacción con los gatos nos produce muchísimos beneficios. E inclusive, por ejemplo, se ha podido estudiar que en hogares donde conviven con gatos hay una tendencia a que las personas sufran menos accidentes cardiovasculares. Como también en niños que crecen con animales de compañía y con gatos, tienen menos probabilidades de desarrollar alergias, asma, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de aporte a lo que tiene que ver con nuestra salud. Por otro lado, nuestra salud emocional y mental, lo que es el apoyo emocional de los gatos. La presencia de ellos nos produce efectos terapéuticos. Sea que haya personas que están bajo un tratamiento psicológico o no, sea que haya presente una discapacidad o no. En distintas poblaciones se ha podido también estudiar los beneficios de las interacciones con gatos, por ejemplo en niños con TEA, con autismo. La interacción con los gatos les resulta menos invasiva. Pueden llegar a sentir como más afinidad hacia el gato, que quizás no tanto con el perro, que no quiere decir que por supuesto no la tengan, pero que en muchos casos la interacción con los gatos les ha sido de mucha más afinidad, porque el gato se acerca de otra manera, no fija tanto el contacto visual, y los chicos no se sienten intimidados. Las familias también logran como un mayor bienestar porque se dan cuenta que bueno, aporta la calidad de vida de su hijo. Entonces también para los padres eso es una mejora anímica importante. También en lo que tiene que ver en poblaciones de adultos mayores, se han hecho programas también con gatitos de refugios, gatitos lactantes, para que bueno, las personas que están en residencias geriátricas o que están solas en sus casas, que puedan como ocuparse de esos gatitos y prestar un poco de su tiempo, y bueno, y después hasta inclusive que adoptar quizás un gatito, y es un motivador, es algo que los ha motivado día a día, que por supuesto les alivia cualquier sentimiento de soledad, sobre todo para personas adultas mayores que están solitas, ¿sí? Así que el gato como apoyo emocional, ya les digo, es en distintas edades, distintos contextos, puede traer muchísimos beneficios emocionales y mentales. Y también podemos hablar de un apoyo social del gato. Y cuando hablamos de este apoyo social, cuando hay colonias de gatos ferales y los proteccionistas se organizan para poder atender esa colonia, se van formando redes de proteccionismo, de organización, de cuidado, de control de esa colonia feral. Hay todo un intercambio social, y no solo eso, también no solo para las personas, para esa comunidad felina que se conforma, sino también para, primero,
están atendiendo una cuestión de salud pública que es muy importante. Y esto hace que entonces se extienda lo que es lograr una mayor, como una mayor red social hacia el resto de otras personas que quizás no están involucradas y de hecho quizás no tienen tanta afinidad con los gatos del vecindario, pero pueden hacer que la convivencia entre vecinos inclusive, al haber una red que se encarga también de esta problemática, fluya mejor, se consolide mejor, haya como un bienestar realmente en todo ese sector, en todo ese lugar donde hay este tipo de colonias para atender y demás. Entonces, bueno, los gatos como este tipo de apoyo a formar comunidades felinas también juegan un papel importante. Y por último, lo que tiene que ver con las intervenciones terapéuticas y educativas asistidas con gatos, ¿sí? Está muy... Es más visto quizás con perros, las terapias con perros o la educación asistida con perros. También hay con caballos, hay con animales de granja como los conejos, pero con gatos se está empezando a poder trabajar más. Hay más interés porque también hay casos que se pueden trabajar muy bien con gatos, pero es importante tener formación al respecto porque estamos hablando de un animal de trabajo que tiene que tener una selección muy fina por temperamento, un entrenamiento para el programa al que se va a estar incorporando. Pero bueno, ya les digo, es una opción también considerar en este tipo de trabajo de las intervenciones asistidas con animales al gato, ¿sí? Y bueno, como para ya ir terminando un poquito, lo que les mencioné antes, ¿no? Hablamos de los beneficios que nos aportan los gatos a nuestra vida. Y también, bueno, es importante cómo nosotros, ya de nuestro rol, poner nuestro grano de arena para que esta convivencia sea más feliz, para aportarles nosotros a ellos, a los gatos, calidad de vida. Y esto tiene que ver contemplar y poder garantizar su bienestar, el bienestar felino. Y cuando hablamos de su bienestar, nombramos algunos puntos importantes. Uno es tener en cuenta que, bueno, nosotros compartimos nuestro hogar con ellos. Ellos necesitan poder satisfacer algunos comportamientos propios de su especie, como por su naturaleza, por su biología. Entonces es importante que tengan sus recursos en cantidad, que tengan sus zonas bien delimitadas en nuestros hogares, que puedan tener sus zonas de descanso, las zonas donde son más de recreación, lugares tranquilos donde puedan descansar, el lugar donde van a alimentarse, donde van a tener su sanitario, en fin, poder nosotros también adaptar nuestro hogar, que lo estamos compartiendo con ellos, para que ellos también puedan desarrollar toda su naturaleza, ¿sí? Por otro lado, proporcionarles los momentos de juego, todo lo que tiene que ver con su enriquecimiento ambiental y sobre todo lo que tiene que ver con el juego predatorio, el juego de caza, que ellos puedan seguir manteniendo esa conducta que tienen innata de la cacería, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un montón de opciones de juguetes con plumas, con ratitas artificiales, etcétera, como para poder nosotros ofrecerles esos momentos, que no solo es un ejercicio físico, sino que para ellos es un ejercicio mental, ¿no? Y es importante también que es una de las formas, es una de las mejores formas de hacer que nuestro vínculo sea aún más estrecho con ellos, porque nos ven como un par de que están compartiendo ese momento tan importante, tan necesario para ellos. También podemos hablar, bueno, justamente de poder brindarle las interacciones, ¿no? De poder brindarles el contacto, dedicarles tiempo. Es importante también esto. Nosotros necesitamos, mejor dicho, los gatos necesitan tener su tiempo, ser respetados en su tiempo. Muy recientemente también se ha hecho un estudio sobre que la interacción con los gatos, si uno deja que el gato tome la iniciativa, que el gato pueda acercarse cuando lo desee,
tolerar las caricias hasta cierto punto y ya cuando no quiere más caricias, uno lo tiene que dejar tranquilo y que pueda retirarse. Poder brindar, digamos, como esto, de darle la seguridad al gato y la confianza de que se acerque, pero que sepa que también puede tener el poder de la decisión de alejarse cuando ya está satisfecho o cuando determinada manipulación quizás no le guste. Entonces es respetar su temperamento también. Y esto tiene que ver con lo próximo que iba a comentar, que es aprender un poco, ¿no?, sobre su lenguaje corporal, su lenguaje verbal, sobre todo su lenguaje corporal. Saber interpretar cuando viene amistosamente caminando con su colita para arriba, media enroscadita, que es una señal amistosa, o saber que sí está con la cola agitándola, que parece un poco más nervioso, entonces no querer forzar una interacción, un contacto. No se trata tampoco, no tenemos que ser todos especialistas en comportamiento felino, pero sí, bueno, empezar a empaparnos un poquito más de información para saber cómo justamente poder acercarnos mejor a los gatos, poder buscar un veterinario de cabecera que también entienda sobre gatos, y bueno, justamente poder proporcionarles a ellos todos los beneficios que ellos a nosotros nos aportan, bueno, nosotros poder devolverles un poco a su bienestar integral, ¿sí? Así que bueno, para ir terminando, me gustó esta frase para compartirles, que es: el tiempo pasado con gatos nunca es tiempo perdido, de Sigmund Freud. Y es la realidad. Vale la pena involucrarse, adoptar un gato. Ya vimos todos los beneficios que aportan a nuestra vida, y la idea de esta charla es que puedan difundir este mensaje y promover sobre todo, por supuesto, la tenencia responsable de gatos. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.